Bueno, gente, espero que tengan un buen día. La historia da comienzo con el final de la ruta pacifista, donde Frisk está observando por la ventaja. Toriel le pide permiso para entrar y le pregunta por qué aún sigue despierto, si es que acaso algo le preocupa. Frisk le contesta diciendo que no pasa nada, y Toriel le dice que en ese caso debería descansar un poco, ya que ha completado un largo viaje para llegar hasta aquí. Cuando Toriel se va de la habitación, se queda pensando en todos los que pudo haber salvado. Luego de esto, pasaron 5 años, donde Papyrus entra salvajemente y le dice a Frisk que debe despertar, ya que hay puzzles por resolver. Frisk le contesta medio dormido que ya se levantará. Papyrus se alegra de que Frisk no se la pase descansando en la cama como Sans, y Frisk le contesta diciéndole que ni lo soñaría. Papyrus se percata que Frisk hizo un juego de bromas y no está de acuerdo que él también haga bromas con juegos de palabras. Frisk le contesta diciendo que no lo molestará con las bromas hasta que Sans se despierte, pero Toriel le responde que en ese caso estará solo. Papyrus se nota un poco molesto, ya que Sans siempre está con sus terribles chistes. Pero Frisk le responde a su amigo esquelético que aún así las ama, y Papyrus le contesta con un rotundo no. Toriel le pregunta a Frisk si hay algo que desea hacer durante sus vacaciones de primavera, y este le contesta que no tiene ninguna idea. Toriel le responde que no debe decidirse de inmediato, y que mientras ella irá a la cocina para preparar el desayuno, y Papyrus le pregunta a Toriel si es que le puede ayudar. Mientras tanto Frisk decide ir a dar un paseo, y Toriel le resalta a Frisk que hace un buen día y sería una buena idea que sacará a Toby a pasear. Frisk acepta llevarse al perro consigo. Mientras ambos iban caminando por el barrio, aparece Undyne saludando al pequeño humano. Frisk le pregunta si acaso está haciendo su entrenamiento matutino, a lo que la pez guerrera le confirma que sí. Además Undyne le ofrece unirse, ya que siempre será bienvenido para entrenar con ellas, aunque Undyne se percata que Alphys se encuentra agotada en el suelo y decide despedirse de Frisk. Luego de una larga caminata, Frisk llega a su instituto, y se pregunta si estará Asgore por la zona, decidiendo en adentrarse para averiguarlo. Aunque Frisk escucha la voz de Flowey, el cual no lo había visto desde que se rompió la barrera. Flowey le pregunta si se olvidó de su mejor amigo, a lo que Frisk le contesta diciendo que obviamente no lo hizo. A pesar que Flowey le pidió que sí lo hiciera, percatándose que Frisk está llorando por la emoción de verlo luego de tantos años. Flowey le dice a Frisk que no debe fingir, ya que realmente ellos nunca fueron amigos. Frisk le contesta diciendo que sí lo son, resaltando que se sentía fatal al dejarlo solo en el subsuelo. Flowey le contesta diciendo que él se siente fatal por volver con él y los demás, y le pregunta si acaso recuerda lo que hizo la última vez. Frisk le contesta que sí lo recuerda y que eso ya no importa, ya que sin su ayuda la barrera nunca se hubiese podido romper. Aún así Frisk le pregunta cuál es la razón por la que decidió venir hacia él. Flowey le contesta diciendo que él dejó a un monstruo atrás, y que está realmente loca, ya que intentó comerse sus pétalos varias veces, además de irrumpir en edificios antiguos. Flowey se detiene de explicar el tema, ya que se percata que la expresión de Frisk cambió, y le pregunta si acaso está bien. Frisk levanta su mirada y le pregunta a Flowey si acaso quedó alguien más en el subsuelo. Flowey se sorprende de la respuesta de Frisk, ya que pensó que él había exiliado a aquel monstruo por ser demasiado desagradable. Frisk le contesta diciendo que él nunca haría algo así. Flowey intenta insistir pero Frisk lo detiene, diciéndole que Harry consiguió salir a la superficie. Flowey le contesta diciendo que aquel monstruo no es Harry, ya que aquel monstruo patético no devora todo lo que encuentra en su camino, aparte del pésimo humor. Frisk le responde que no importa qué actitud tenga aquel monstruo, ya que merece salir a la superficie para vivir, sentirse en libertad. Flowey le responde diciéndole que está bien, aún así le desea suerte para intentar razonar con ella, ya que ella no parece tener muchas ganas de hablar con nadie. Aún así le resalta a Frisk que seguramente está acostumbrado a esas situaciones. Y Frisk le afirma diciendo que logrará dialogar con aquel monstruo, y le pregunta a Flowey en qué zona del subsuelo se encuentra. La flor le contesta diciendo que se la pasa moviendo de un sitio a otro, pero se la pasa mucho tiempo en el basurero de Waterfall. Frisk también le pregunta qué hará ahora, si acaso piensa quedarse en la superficie. Flowey le contesta diciendo que volverá de nuevo a las ruinas. Frisk intenta convencerlo para quedarse, pero Flowey le resalta que no hay nada para él aquí arriba. Una vez que él se lleve al triturador de basura a la superficie él podrá cuidar sus flores en paz.
Frisk le pregunta por qué le puso aquel apodo, y Flowey le contesta diciendo que aquel monstruo simplemente come la basura que encuentra. Frisk le pide a Flowey que lo ayude a encontrar a aquel monstruo, ya que de todas formas él irá de nuevo a las ruinas, y Flowey con mala gana decide ayudarlo. Aún así Frisk primero decide ir a su casa para prepararse para el rescate, cuando entra por la puerta y le dice a Toriel que ya volvió. La cabrona le contesta diciendo que ya se estaba comenzando a preguntar a dónde se había ido, y le pregunta si tuvo un buen paseo. Frisk le contesta diciendo que sí, pero que quiere salir de nuevo, usando de pretexto que hace un hermoso día afuera para disfrutarlo al máximo. Aunque sin querer Frisk deja a Toby en el sillón sin percatarse que Sans estaba sentado en él. Frisk se disculpa con el esqueleto sobrevalorado, pero Sans le contesta diciendo que no debe preocuparse, bromeando que eso es lo que le pasa por estar tan cansado. Aún así Sans decide dejar las bromas a un lado para preguntarle por qué se encuentra emocionado. Frisk le contesta diciéndole que más tarde hará un paseo por la naturaleza, para disfrutar el clima. Sans le pregunta si lo hará todo por sí mismo, y Frisk le resalta que ya no es un niño y puede hacerlo por su cuenta. Aunque de todos modos empacar algunas cosas para su caminata, Toriel le recuerda que aún debe desayunar, y Papyrus le lleva un plato de comida, diciéndole a Frisk que probara una de las mejores creaciones de su mejor amigo. Frisk hace un juego de bromas y esto vuelve a molestar a Papyrus, y Sans le contesta diciendo que le conoce bien por inventar algunos buenos juegos de palabras. Papyrus le grita a Sans diciéndole que no quiere escuchar otra de sus bromas, mientras que Toriel se ríe y Frisk sube por las escaleras. Luego de unas horas, Frisk se encuentra en el bosque, quejándose porque le tomó más tiempo de lo que imaginaba preparar sus cosas. Aunque por lo menos ninguno sospechó sobre su caminata. Flowey aparece de sorpresa asustando a Frisk, y le pregunta qué pasó para que le tomara tanto tiempo. Frisk se disculpa por la tardanza y le contesta diciendo que Papyrus y Toriel querían que él desayunara y Sans no paraba de hacerle preguntas. Flowey le pregunta si acaso él habló sobre él, y si acaso esa pila de huesos sonriente lo está siguiendo, y Frisk le contesta que no les hablo nada sobre este asunto. Flowey le dice que está bien, diciéndole que se apure en resolver esto antes que los atrapen. Una vez que llegan finalmente a la vieja barrera, Flowey le dice que espera que aquel monstruo se encuentre en el basurero, y le pregunta a Frisk si le dijo a los demás a qué hora llegara a su casa, a lo que Frisk decide ignorar la pregunta y le dice que simplemente sigan con el objetivo. Frisk se percata que Flowey ahora tiene piernas y este le responde diciendo que pasaron varios años, y que aprendió algunos trucos nuevos desde entonces, como entrar y salir del suelo a voluntad. Pero si tanto le molesta verlo así, pues entonces entrará nuevo al suelo y le dice que lo verá en Waterfall. Ahora en Waterfall, Flowey se queja por haber aceptado ayudar a Frisk en la búsqueda, pero escucha unos pasos, creyendo que Frisk ya llegó a la zona. Una vez que se acerca a la esquina, se percata que aquel sujeto no era Frisk ni mucho menos el monstruo que quiere sacar, sino que era nada más que el propio esqueleto sobrevalorado, saludando a Flowey y diciéndole que tiene varias preguntas para él. Flowey le pregunta a Sans si acaso Frisk le contó sobre él, y Sans le contesta diciendo que no, que simplemente se percató que algo no iba bien. Sans bloquea a Flowey con huesos azules, y le pregunta si acaso está tratando de tomar el alma de Frisk. Flowey le contesta diciendo que no es eso, él ha cambiado, pero Sans no le permite seguir con su discurso, diciéndole que ya deje de darle vueltas al tema y que responda de una vez. Flowey le insiste que realmente necesitaba la ayuda de Frisk, pero Sans le contesta diciendo que el niño es lo suficientemente puro para confiar en alguien como él. Incluso después de lo que ha hecho, pero por otra parte, Sans no es tan generoso como Frisk. Pero es interrumpido por Frisk, el cual le pregunta al esqueleto sobrevalorado qué hace aquí. Sans le contesta diciendo que él debería preguntarle eso, pero de un momento a otro Flowey se pega al cuerpo de Frisk. Sans le obliga a la flor que salga del hombro del niño, pero Flowey le contesta que no lo hará, ya que estando con Frisk él no lo podrá matar. Frisk le dice a Sans que Flowey ha cambiado, aunque sea difícil de creer. Sans suspira y le dice a Frisk que tiene suerte que su madre sea lo suficientemente linda para hacer que confíe en él de ahora en adelante. Aunque Frisk y Flowey se quedan confundidos con lo dicho por Sans. Sans le pregunta a Frisk por qué decidió volver al subsuelo, y Frisk le contesta diciendo que hay un monstruo que olvidaron rescatar, algo que sorprende a Sans y cuestiona si realmente le cree lo que diga esa flor. Frisk le pide a Sans que confíe y que lo ayude a encontrarlo. Sans termina accediendo y uniéndose en la búsqueda del monstruo perdido. Cuando llegan al basurero de Waterfall, Sans se sorprende al ver que no hay tanta basura como esperaba, y Flowey le dice que aquella chica monstruo estuvo comiéndosela.
Frisk se culpa por haberse olvidado de un monstruo, pero Sans le contesta diciendo que no se castigue, ya que a su modo de ver, ella fue quien decidió quedarse aquí. Frisk le pregunta del por qué ella decidiría quedarse aquí en vez de salir, y Sans le contesta diciendo que eso debería preguntárselo cuando lo encuentre. De repente se escucha un ruido y Flowey le señala a Frisk a la chica monstruo, la cual está corriendo del sitio. Perdieron el rastro del monstruo y Flowey le resalta a Frisk que seguramente se esté ocultando en la basura, y Sans utiliza su magia azul para localizar al monstruo, dejando que Frisk se encargue de dialogar con ella. Cuando Frisk se acerca hacia el lugar se encuentra con la monstruo, que resulta ser Susie de Deltarune. Frisk intenta dialogar con ella para sacarla del subsuelo, pero ella le tira un pato de hule a Frisk. Frisk intenta dialogar de nuevo, diciéndole a Susie que ella es la embajadora de los humanos y de los monstruos, y que la puede llevar a la superficie con los demás. Pero Frisk no logra terminar su discurso que Susie trata de escapar subiendo por un monte de basura. Frisk intenta nuevamente convencer a Susie para salir a la superficie, diciéndole si acaso no se siente sola estando aquí, y le pregunta qué hace en el subsuelo de todos modos, y ella susurra unas palabras, las cuales Frisk no logró escuchar pero Flowey sí, y básicamente Susie está esperando a alguien. Frisk le resalta a Susie que la persona que espera seguramente esté en la superficie, pero aún así Susie se niega a ir. Frisk ya no sabe qué decir para convencerla de salir del subsuelo, y Flowey le resalta que simplemente utilice a Sans para que la ponga azul y sacarla por la fuerza. Sans le contesta a Flowey diciendo que no puede hacer eso, esa es solo una habilidad que tiene Papyrus, aunque Flowey sabe que eso es mentira. Frisk utiliza su última carta, diciéndole a Susie que los pasteles de su madre saben mejor que la basura que come en Waterfall, si ella decide salir entonces le dará muchos pasteles. Susie cae de la montaña de basura convencida del trato, diciéndole a Frisk que la lleve ahora. Sans menciona que no esperaba que fuese tan fácil de resolver el problema con simplemente una buena comida. Frisk le pregunta el nombre a la nueva monstruo, la cual le contesta diciendo que se llama Susie, y Frisk le menciona que le gustará estar en la superficie, ya que hay monstruos de su edad, buena comida y más cosas. Pero Frisk se percata que Susie se quedó quieta y se va corriendo hacia un pasillo. Frisk va detrás de Susie tratando de detenerla, pero ella ignora a Frisk y cruza por una puerta blanca. Sans se percata de aquella puerta y le grita a Frisk que se aleje de ahí, pero aún así Frisk entra igual. Cuando Sans llega a la entrada le dice a Frisk que salga, ya que no querrá involucrarse en esto. Frisk trata de sacar a Susie pero ella se niega a salir. Sans decide bloquear la puerta con unos huesos para evitar que se cierre, y se acerca a Susie diciéndole que realmente la entiende, pero le dice que le crea cuando dice que nada bueno saldrá de este lugar. Pero los huesos que bloqueaban la puerta terminan rompiéndose y la puerta se cierra por completo. Flowey y Frisk no comprenden la gravedad, mientras que Sans maldice por lo sucedido. El suelo se termina rompiendo y todos terminan cayendo por una gran caída oscura, finalizando con el capítulo 1 de este universo. El capítulo 2 da comienzo con Toriel llamando a Frisk, ya que se estaba haciendo muy tarde y aquel niño seguía afuera. Pero cuando Toriel se da cuenta que el número de Frisk no se encuentra en servicio se comienza a alterar, pensando que algo malo le pudo haber ocurrido a su hijo. Papyrus se percata que Toriel está derrumbada en el suelo, y este se preocupa haciendo que uno de sus ojos se activa, para posteriormente saltar del segundo piso y usar sus poderes curativos para calmar los nervios de Toriel. Una vez que Toriel se logra calmar, le cuenta a Papyrus que Frisk se fue hace horas y que no se ha puesto en contacto con ella, ni tampoco recibe las llamadas. Papyrus trata de aliviar la tensión de Toriel, diciéndole que el gran Papyrus podrá manejar cualquier cosa que ocurra, y que seguramente Frisk se encuentre bien. Toriel le agradece por el apoyo y por la ayuda, pero aún así no puede quedarse sentada mientras que su hijo se encuentra desaparecido. Toriel se va a cambiar de ropa y preparar algunas cosas para comenzar con la búsqueda. Papyrus intenta comunicarse con Sans pero este último tampoco le contesta las llamadas. Esto vuelve a poner nerviosa a Toriel, pero Papyrus le insiste que esto suele ser normal en Sans, suele desaparecer y aparecer la mayoría de las veces, y decide llamar a Undyne para tener más gente en la búsqueda. Mientras tanto, Frisk se encuentra en una gran oscuridad, donde se escuchan unas voces susurrando, hasta que Frisk despierta y se pregunta dónde está, hasta que recuerda que se había caído de aquella habitación blanca y en ese momento recuerda que estaba acompañado por Sans y Flower. Frisk grita para poder encontrar a los demás en aquel lugar oscuro, pero es inútil, así que decide usar su teléfono para llamar a Sans. Pero cuando intenta ponerse en contacto su teléfono comienza a hacer interferencias que le molesta los oídos.
Frisk piensa que su teléfono se descompuso y decide investigar la zona oscura por su propia cuenta. Cambiamos nuevamente de escena, esta vez nos encontramos con Flowey, la flor con patas se queja por estar atrapado en un laberinto y maldice a Susie por dejarlo atrapado en este sitio, y también a Frisk por haberlo arrastrado en esta búsqueda, y de paso insulta a Sans por ser simplemente Sans. Aunque Flowey se percata que alguien lo está observando, y le dice a aquel sujeto que salga por las buenas a menos que quiera ser herido. En ese momento Ralsei sale de las sombras, y le pide disculpas a Flowey, ya que no estaba acostumbrado a encontrarse a otros seres en el laberinto. Aunque Ralsei se emociona al ver a Flowey, ya que se percata que su cuerpo está con luz, dejando en claro que él viene del mundo de la luz, y decide presentarse como Ralsei, el príncipe del mundo oscuro. Flowey no le interesa, pero por alguna razón siente que aquel monstruo le resulta familiar. Ralsei se da cuenta que Flowey se nota confundido, y le ofrece explicarle las cosas en el mundo oscuro. Flowey se niega y Ralsei respeta su decisión, pero luego de un momento silencioso Flowey decide pedirle que Ralsei le explique sobre la situación, y este accede sin problemas. La escena es cambiada nuevamente, esta vez estamos con Susie, la cual se encuentra en un laberinto de puertas. Esta se queja ya que todas las habitaciones lucen iguales, y se pregunta dónde se encuentra y qué le habrá ocurrido a los otros sujetos, refiriéndose a Sans, Frisk y Flowey. Pero cuando se encuentra distraída, un monstruo trata de agarrarla por la espalda, pero Susie siente que algo intenta agarrarla y se da la vuelta rápidamente para enfrentarse, pero no había nadie. Susie se percata que hay un sujeto en la otra esquina, el cual se parece a Flowey, y ella decide perseguirlo para no perderlo. Cuando Susie llega a la otra esquina se encuentra con Lancer, y se quedan mirando fijándome hasta que Susie le pregunta si no dirá nada, y Lancer le pregunta si acaso la conoce. Susie cambia su expresión al ver que realmente su amigo no lo reconoce, y se enoja al saber que Lancer es igual a los demás. Pero cuando Lancer se percata que ella uno de sus signos se da cuenta que es Susie, y le pregunta dónde ha estado todo este tiempo. Susie agarra al enano panzón, diciéndole que estuvo esperándolo en el basurero hasta que volviese. Lancer le resalta que ha cambiado mucho, diciéndole que ahora es más alta. Susie le responde que sí, y le dice que él no ha cambiado en lo absoluto. Aún así Susie se pone seria y le pregunta qué ha ocurrido, ya que estuvo mucho tiempo esperando que él volviera por ella, hasta el punto de creer que él la había abandonado. Lancer le contesta diciendo que se ha vuelto más complicado el poder cruzar, ya que antes solía ser un camino directo entre los mundos, pero desde hace un tiempo el cruce entre su mundo y el suyo se ha vuelto como un laberinto complicado de realizar, resaltando que incluso el laberinto es raro ya que suele cambiar de patrón, e incluso intentó cavar pero cada vez que miraba a otro sitio el agujero se volvía a llenar. A Susie le parece raro todo eso, y Lancer se lo confirma, y le resalta que ha estado en este laberinto durante 6 años para poder encontrar la puerta. Además le pregunta a Susie del cómo llegó hasta aquí por su cuenta. Susie le responde diciendo que simplemente cayó del suelo de una habitación extraña con un grupo. Susie le pregunta a Lancer si acaso ha visto a algún monstruo o humano por la zona, y Lancer le pregunta por sus nombres. Susie le menciona que uno se llama Sans, el otro Flowey y el último Chris. Aquí nos percatamos que Susie se olvidó el nombre de Frisk. Lancer le contesta diciendo que comenzará con la búsqueda, resaltando que tal vez con suerte se tarde unos 21 años en encontrarlos. Volvemos con Ralsei y Flowey, el cual Ralsei ya terminó de explicarle toda la historia a Flowey, y este último simplemente le parece patético el rol que tiene Ralsei. Ralsei le pregunta a qué se refiere, y Flowey le contesta diciendo que es patético que su único propósito de existir sea para ayudar a las personas, una pérdida de tiempo, ya ni siquiera puede ayudar a las personas ya que el camino entre los dos mundos se ha obstruido. Ralsei le contesta diciendo que quizás tenga razón, pero aún así él quiere ayudar a la gente. Además le resalta que él está aquí ahora, así que lo ayudará a volver a su hogar. Flowey le cuestiona si realmente puede ayudarle, diciéndole que si incluso pudiese hacerlo, solamente estaría perdiendo el tiempo con él. Ralsei le pregunta del por qué, y Flowey le contesta diciendo que no tiene alma, no es un Ligner, simplemente es un error. Ralsei le contesta diciendo que no es así, ya que puede ver la luz que brilla dentro suyo, hay algo bueno en él, y no sabe por qué Flowey intentan ocultarlo. Flowey le contesta a Ralsei diciéndole que es incluso más molesto que Frisk. Ralsei le pregunta sobre ese sujeto, y Flowey le dice que simplemente es un idiota que cayó a este mundo con él. Ralsei le contesta diciendo que en ese caso lo ayudará a encontrar a su compañero, ya que él conoce bastante bien el laberinto por estos años analizando sus patrones. Flowey le pregunta si tomará un no como respuesta, y Ralsei le contesta diciendo que quiere ayudarlo.
Al final Flowey termina aceptando la ayuda, y Halsey le resalta que no se arrepentirá, aunque Flowey le menciona que ya se está arrepintiendo. Flowey escucha unos ruidos y se percata que hay alguien en los arbustos. Halsey le responde que quizás se trate de un Darkner perdido en el laberinto. Cuando Halsey se acerca al arbusto, una gran mano oscura sale y asusta a Flowey y Halsey. Cambiamos de escena nuevamente, esta vez volvemos con Frisk, el cual todavía sigue caminando por la oscuridad sin saber por dónde está yendo. Hasta que se percata que hay una tienda y decide ir hacia ella para encontrar ayuda. Cuando entra a la tienda le habla al aire preguntando si hay alguien ahí, ya que está perdido y está buscando a sus amigos. Un monstruo le habla a Frisk, diciéndole que mire abajo. Frisk se sorprende de ver a un monstruo con forma de rompecabezas. El monstruo le contesta diciéndole que actúa como si nunca antes hubiera visto a un maestro de los rompecabezas. Frisk le contesta diciendo que sinceramente no sabe qué contestar ante eso. El monstruo le dice a Frisk que tiene suerte, ya que acaba de abastecer la tienda con varios tutoriales, los cuales son un trato bastante bueno por aquí. Frisk le responde que no necesita un tutorial, pero en ese momento recuerda a Toriel, y se pone nervioso preguntando al monstruo qué sucede en este lugar. El monstruo le ofrece un tutorial por tan solo $50 oscuros, y Frisk le contesta diciendo que no tiene esa cantidad de dinero. El monstruo se ríe nerviosamente y le dice que acaba de salir a la venta por tan solo $20 oscuros. Frisk se molesta ya que se percata que aquel monstruo lo está tratando de timar. Pero este termina diciéndole a Frisk que se lo deja a $1 con tal de vender algo, y Frisk termina comprando el tutorial para poder resolver su laberinto, pero entra un monstruo a la tienda, diciéndole al maestro del rompecabezas si acaso está molestando a sus clientes otra vez. Seam entra por la puerta y le da la bienvenida al viajero, y espera que su asistente no le haya molestado mucho. Ya que suele ser un vendedor bastante agresivo, Frisk le contesta a Seam que no se preocupe ya que no le causó molestia. Seam se sienta al lado de Frisk y le menciona que su nombre es Seam, pero se pronuncia como Shaun. Frisk está encantado de conocerlo y también se presenta. Seam se percata Frisk no es de este mundo, y le pregunta qué lo trae a su pequeña tienda. Frisk le contesta diciendo que es una larga historia, y Seam le resalta que no hay problema, ya que suele escuchar historias largas. Frisk le cuenta que él no debería estar aquí, ya que cayó en este lugar desde una habitación extraña la cual lo separó de sus amigos, y debe encontrarlos, ya que quiere asegurarse que se encuentren bien. Seam le parece heroico la búsqueda de Frisk, aún así Frisk se siente preocupado ya que pueden estar en peligro. Seam comprende su preocupación, ya que el peligro acecha en los lugares más oscuros, aunque le menciona a Frisk que parece que él ya está familiarizado con el peligro. Frisk le menciona que él ya ha salvado el mundo una vez, lo que sorprende a Seam, y le pregunta si acaso ese objetivo lo dejó satisfecho. Frisk le menciona que liberó a un grupo de monstruos del subsuelo, e incluso se volvieron su familia, se convirtió en el embajador de los monstruos, pero todo eso ya es un recuerdo lejano. Seam le contesta diciendo que muchas veces uno encuentra lo que busca cuando menos lo espera, como él con sus tesoros, mostrándole a Frisk todos los objetos que ha encontrado. Frisk se sorprende del gran botín que tiene Seam. Este último le menciona que desde que se rompió el equilibrio entre los mundos, sus compañeros Darkners y él han estado buscando cualquier cosa de valor. Frisk le pregunta cuánto tiempo ha estado haciendo esto. Seam le contesta diciéndole que desde el día en el que perdieron el propósito, el día en el que el mundo se perdió en la oscuridad y quedaron encerrados en esta prisión. Aún así Seam le dice a Frisk que esa historia la dejará para otro momento, ya que Frisk debería estar buscando a sus compañeros, resaltando que entre más tiempo estén perdidos sus amigos más alto es la posibilidad que estén en peligro. Aún así Seam le pide un momento para ofrecerle algunos consejos. Claro o oscuro, bueno o malo, no hace la diferencia para mí. Mientras mantengas la determinación y sigas el camino que decidas, sabrás cuándo hacer lo correcto. Frisk le agradece a Seam y le dice que hará lo mejor que pueda. Aún así Seam le ofrece una espada a Frisk, ya que le resultará más útil a él. Frisk le agradece a Seam y decide seguir su camino para encontrar a sus amigos. Frisk sigue el camino y poco a poco el corredor se vuelve blanco y con luz, pero Frisk termina en una callejón sin salida llena de espejos. Cuando Frisk se acerca a un cristal, se asusta al ver que algo golpeó el espejo del otro lado. En ese momento aparece la versión oscura de Frisk de aquel mundo.
Esta versión de Frisk le pide que lo ayude a salir, pero Frisk se niega, ya que si se encuentra encerrado será por alguna razón. La versión oscura de Frisk le dice que un loco lo encerró aquí, y fue el causante que este mundo se convirtiera en un caos, resaltando que con su ayuda podrá arreglar este mundo y salvar a todos. El Frisk original termina convencido y decide liberar a su versión oscura del espejo, su versión oscura le agradece por liberarlo y decide ocultarse como su sombra para no levantar sospechas. Frisk le pide que le ayude a buscar a sus amigos y este acepta, lo guiará telepáticamente hacia ellos. Luego de una caminata por el laberinto guiado por la versión oscura, Frisk termina siendo chocado por Lancer, pero termina encontrándose con Susie. Cambiamos de escenario, esta vez finalmente vemos a Sans, el cual no se encuentra sorprendido o asustado por la situación, ya que no es su primera vez que se encuentra perdido en un lugar que no conoce. Sans comienza a caminar por el laberinto, llamando a los demás para ver si alguien lo logra escuchar. Aunque no se preocupa tanto por ellos, ya que sabe que Frisk es capaz de manejar esta situación, y tampoco se preocupa por Susie, ya que aunque no la conozca sabe que esa chica puede defenderse por su cuenta. Aún así recuerda todo lo que ha hecho Flowey, y decide ir con prisa antes que aquella flor comience a hacer un caos. Sans se tropieza mientras iba corriendo por los corredores, y comienza a ponerse nervioso, ya que no quiere volver a fallar otra vez. Aunque de un momento a otro Sans comienza a oír una voz conocida, decidiendo en seguir aquella voz. Sans llega, da varias vueltas pero se percata que hay una zona más oscura que las demás, y decide utilizar su Gaster Blaster para atacar aquella zona oscura. Una puerta blanca se hace visible luego del ataque de Sans, y este decide abrirla a la fuerza con una patada, encontrándose con el Dr. Gaster. Sans le menciona de Gaster que ya conoce su truco. Intentará decirle algo realmente críptico para alterar su mente y él dirá una de sus famosas bromas con juegos de palabras, para luego ambos terminan riendo como siempre lo hacen e irán a Grillby's para comer algo, resaltando que así fue siempre. Gaster le menciona a Sans que está tratando de predecir el resultado, de la misma manera que él lo hace. Sans le pregunta en qué ha estado trabajando durante este tiempo, bromeando con respuestas como la cura para el resfriado común o algún tipo de droga milagrosa. Gaster le contesta diciendo que está trabajando en un mapa de la realidad, la constante siempre está cambiando y las formas reorganizándose, devuelva a su propia destrucción. Gaster le menciona a Sans que lo ha visto todo, una revelación cósmica nunca antes visto, ha traspasado el tejido de la realidad y descubrió lo que hay más allá, una puerta a la oscuridad. Sans le contesta diciéndole que piensa en grande, a pesar de estar atrapado en una habitación pequeña. Esto molesta a Gaster, pero Sans lo interrumpe y le pregunta la verdadera razón por la que hace esto, ¿por qué elegiría lastimar a tantos? Gaster le contesta diciéndole que el caos es inevitable, retrasarlo no sirve de nada. Ambos terminan atacándose con sus poderes, Sans le vuelve a preguntar qué es lo que está pasando realmente en este lugar. Pero Gaster le responde diciendo que busca respuestas sin preguntar qué es importante, Sans se está cansando de los acertijos de su padre. Gaster le menciona que las cosas parecen perfectas en este mundo, pero eso no significa que todos estén verdaderamente a salvo, ya que algo más oscuro, aún más oscuro que este mundo, acecha entre ellos. Sans le contesta diciendo que ya ha visto las otras líneas de tiempo, sabe sobre la anomalía. Gaster le menciona que Flowey no es el problema, sino el niño que se esconde en el alma de Frisk, aquel demonio que viene cuando se le llama por su nombre. Gaster se cuestiona si los amigos de Sans ya lo habrán encontrado, o quizás ya lo tienen con ellos. Sans le contesta diciendo que no permitirá eso, y detendrá la anomalía antes de que los alcance. Gaster se ríe del optimismo de su hijo, resaltando que en su juventud fue igual a él. Aún así Gaster decide cambiar de tema, a un asunto más urgente. Gaster le resalta que parece que han llegado al absoluto. Sans no comprende a lo que se refiere Gaster, pero este último le responde diciendo que a pesar que él conozca todas las líneas de tiempo, hay otro tiempo en otro lugar, una que quizás sea familiar pero es bastante diferente. Gaster le muestra a Sans el antiguo escudo de la familia real, Gaster le menciona que aquel escudo es el sello que vincula ambos mundos, resaltándole que ya ha visto aquel mundo, diciéndole que los habitantes de aquel mundo superan al suyo. El equilibrio se terminará perdiendo, y el caos será el que reinará. Sans le responde a Gaster que se ha olvidado de algo, y es que este es vuestro mundo y tienen que protegerlo juntos. Gaster rechaza la compasión de Sans, mencionándole que no lo necesita, lo que realmente necesita es un reinicio. Padre e hijo vuelven a combatir, pero esta vez el combate se escucha a los lejos.
Frisk recuerda aquel sonido, y decide ir corriendo hacia el ruido, creyendo que Sans está en peligro peleando contra Omega Flowey. Sans termina ganando el combate y empuja a Gaster contra el suelo, este último se sorprende que su hijo haya elegido la violencia. Sans le insiste que le cuente lo que está pasando en sitio, Gaster le responde que incluso si lo hiciera, no hay manera que Sans lo entendiera. Sans se preocupa por su padre, ya que solamente quiere tratar de ayudarlo, y le pide que no se rinda. Gaster al ver cómo su hijo se pone sentimental decide joderlo con una broma de juegos de palabras, y se emociona al ver cómo todas las maneras y energías colisionan en un único instante. Al final Gaster decide contarle sobre su plan, explicando que mientras Sans y sus amigos viven en la luz, el equilibrio de este mundo se inclina hacia la oscuridad, y con ella la posibilidad de la energía caótica sin explotar. Gaster le explica que cuando él estaba en el subsuelo, realizó experimentos para poder aprovechar algún tipo de fuerza energética, algún tipo de batería o campo de poder objetivo cuantificable de alguna manera. Pero al final no lo logró, pero ahora lo entiende, le sigue explicando que la voluntad de continuar, de guardar, los contrapuntos de luz y oscuridad. El epicentro de una entrada masiva de todo lo que somos y de todo lo que empieza y termina. Sans se da cuenta que se está refiriendo a la determinación, y Gaster se lo confirma, diciéndole que la determinación es la clave, es la razón por que aún estamos todos vivos, la razón por la que este mundo sigue cambiando y restableciéndose, y la razón por la que Frisk aún tiene un demonio dentro de su alma. Todo este término Gaster pensó que podría aprovechar esta energía, pero estaba equivocado, ya que la determinación siempre existió en ellos todo el tiempo, dentro de cada monstruo, solo se necesitaba de un catalizador, alguna manera de romper los límites de la realidad, un núcleo. Sans le contesta diciendo que esa fue la razón por la que terminó cayendo en su creación, y Gaster se lo confirma, resaltándole que cuando fue borrado de la existencia se volvió en la existencia misma. Pero ahora ha encontrado el camino para regresar y se lo va a demostrar. Sans se emociona al escuchar eso, pero su expresión cambió cuando vio a Flowey encerrado en una máquina. Gaster le dice a su hijo que se relaje, ya que Flowey no sintió dolor cuando sucedió, de hecho no sintió nada. Sans se enoja con su padre, pero Gaster le explica que es una simple transfusión de determinación, ya que de alguna manera Ralsei y Flowey están inexplicablemente vinculados, estaban destinados a ser uno mismo. Sans le dice a Gaster que es un loco incluso estando cuerdo, Gaster le menciona que todos son monstruos, y está haciendo esto por un bien mayor, ya que él quiere reunirse con el mundo que una vez conoció, y sobre todo con su familia. Sans le contesta diciendo que lo ha extrañado demasiado desde que fue borrado, y quería que deseaba mucho verlo de nuevo. Pero no puede permitirse poner en riesgo una vida. Gaster le contesta a su hijo que puede quedarse con la Flowey, ya que de todas formas se volverán a encontrar, pero la próxima vez no será tan generoso con su hijo, y en ese momento Gaster desaparece en las sombras. En ese momento la puerta es partida a la mitad por la espada de Frisk, y Sans abraza al humano apenas lo ve. Frisk le pregunta si acaso se encuentra bien. Sans le contesta diciendo que se está bien, solamente se alegra de saber que Frisk se encuentra bien, y le menciona que tuvo suerte encontrándose a Susie y a otro monstruo. Pero en ese momento una gran luz invade la habitación, y es una salida a la superficie. Sans se acerca a la máquina para liberar a Flowey, pero se percata que el otro monstruo no se encuentra, aún así Sans decide salir del lugar junto a los demás. Frisk le pregunta a Susie si acaso no prefiere este bello sitio en vez del basurero, pero esta le contesta diciendo que no le importa eso, ya que solamente le importa recibir la comida que Frisk le prometió. Sans agarra su celular y se percata que no tiene batería, y le pide a Frisk que llame a Toriel para avisarle que se encuentra bien, pero cuando Frisk agarra su celular este también se encontraba sin batería, y le pregunta a Sans si puede usar su teletransportación con tanta gente. Sans le responde diciendo que nunca lo ha intentado, pero deberá tratar para evitar que Toriel lo asesinen por desaparecer por tanto tiempo. Aunque el esqueleto se percata que Flowey le vomitó el abrigo, y Frisk le pregunta si se encuentra bien, y la flor simplemente le dice que se calle a menos que quiera que le vomite también. De un momento a otro aparece Asgore, y este le pregunta a Frisk dónde se había metido, ya que es medianoche y Toriel está muy preocupado por él. Frisk le responde diciéndole que se había perdido en el bosque, pero le resalta que se encontró con un monstruo, presentándole a Susie. Asgore decide llevar a todos con Toriel, y ahí finaliza el capítulo 2 con Toriel y Papyrus abrazando fuertemente a Frisk y Sans. El capítulo 3 inicia con Frisk despertando en el inicio del subsuelo, y este se pone nervioso al no entender lo que sucede ya que no recuerda haber reiniciado.
Su cabeza comienza a dolerle mucho y decide seguir el camino para tratar de solucionar esto. Cuando cruza por la primera puerta se encuentra con Flowey, pero esta vez este monstruo se encuentra muerto. Frisk decide irse del lugar pero siente que alguien está detrás suyo. Cuando se da la vuelta se encuentra con una copia de él mismo, pero sin rostro y con un suéter de diferente color. Esta copia levanta su propio brazo, y Frisk también lo levanta, diciendo no puede controlar su cuerpo, y en ese momento la copia se atraviesa el pecho con su mano para dañar el alma de Frisk. Pero luego Frisk termina despertando, había sido una pesadilla que tenía. Flowey le menciona que desafortunadamente él todavía sigue estando aquí, y le pregunta qué problema tiene. Frisk le menciona que tuvo una pesadilla donde volvía a ser un niño, había reiniciado y se encontraba en el inicio del subsuelo. Flowey le responde diciendo que realmente eso apesta, y Frisk le pregunta sobre la hora, pero Flowey le responde diciéndole si acaso cree que él usa un reloj. Así que Frisk decide preguntarle quién está despierto. Flowey le contesta diciendo que Toriel no durmió, y que Sans esté durmiendo y Susie comiendo basura. Además le resalta que Papyrus le ofreció 12 veces un plato de espagueti desde que llegó. Frisk intenta levantarse de su cama, pero le da un gran dolor de cabeza, y Toriel entra a su habitación rápidamente preguntándole si se encuentra bien. Frisk le menciona que simplemente es un dolor de cabeza, y Toriel decide usar sus poderes curativos para tratar de aliviar su dolor. Frisk se disculpa con Toriel por haberla preocupado por lo de anoche, y Toriel le menciona que aunque le haya preocupado, se alegra que esté ahora en casa. Pero le resalta que ni siquiera se le ocurra volver a hacerlo otra vez. Cambiamos de escena y nos encontramos con Sans. Este se nota cansado ya que su investigación no va hacia ningún lado, todos los datos que recopila desaparecen casi de inmediato. No importa cuánto lo intente, cuanto más cerca está de obtener alguna respuesta siempre termina perdiendo todo su progreso. Sans intenta pensar cómo logra Gaster conseguir respuestas sin perder su progreso, aún así Sans decide ir a la casa y se teletransporta al armario de la casa de Toriel, la cual se sorprende de ver a Sans saliendo de aquel sitio. Sans le responde diciendo que simplemente estaba durmiendo en el armario. Toriel nunca pensó que sería posible dormir en un sitio tan estrecho e incómodo, y Sans le hace una broma al respecto, lo que ocasiona que Toriel libere una ligera risa, pero luego esta decide ir al sofá y se sienta. Sans se percata del agotamiento de Toriel y se acerca a ella diciéndole si se encuentra bien, ya que parece que no ha dormido en días. Toriel le menciona que después de lo que ocurrió anoche, ha vuelto a sentir miedo, el miedo de perder nuevamente a un niño. Aún así Toriel le agradece a Sans por cuidar de Frisk. Sans le menciona que simplemente está cumpliendo su promesa, ya que le prometió que cuidaría a cualquier niño y lo mantendría a salvo del peligro. Toriel le da un beso en la mejilla esquelética de Sans y se va del salón. Luego de ese momento romántico, aparece Papyrus el cual se queja con Sans, diciéndole que le molesta que haya desaparecido otra vez sin decirle. Sans le menciona que dejó una nota en la mesa, y Papyrus le menciona si se refiere a la mesa sucia, la cual se suponía que debía limpiar pero nunca lo hizo. Sans le menciona con pena que sí. Papyrus le dice que respeta su espacio, pero debe ser más responsable con la seguridad de Frisk y que por lo menos regresen a una hora razonable y que debe actualizarlo con mensajes con más frecuencia para saber si se encuentra bien. Sans le responde diciendo que todo estará bien, y que no volverá a suceder, prometiéndole que se pondrá en contacto si algún problema sucede. Papyrus se disculpa por levantarle la voz, simplemente le molesta que Sans actúe como si llevara una vida secreta, al fin y al cabo él es su hermano y no quiere dejarlo solo con sus problemas. Sans le responde que intentara no guardarle secretos ahora en adelante, y Papyrus le responde si acaso no va a joderlo con una de sus estúpidas bromas con juegos de palabras. Sans le contesta diciendo que ya se le acabó el material, y le menciona que se irá a hacer unos recados y volverá pronto. Pero cuando está a punto de salir comienza a bombardear a Papyrus con sus bromas mientras le agradece por limpiar los platos anoche. Esto molesta nuevamente a Papyrus pero cuando este intenta quejarse Sans ya se había ido. Luego Papyrus va a la cocina y se encuentra con Susie, la cual no comprende nada de lo que pasa en la casa. Papyrus no se molesta con ella ya que al fin de cuentas ella es nueva. Susie baja por la mesa para hablar con Lancer, pero este último le dice que no puede hablar con ella, ya que le prohibieron hablar con los Litters. Aunque Susie le resalta que está rompiendo esa regla al hablarle a ella, además esa regla ya no importa si ni siquiera recuerda a quién se lo dijo. Papyrus se sorprende al ver que hay otro monstruo más al ver cómo Lancer salta por la cocina.
Susie decide presentarle a Papyrus a Lancer. Papyrus le corrige diciéndole que es el gran Papyrus, pero le agradece por la introducción. Luego Frisk y Flowey entran a la cocina. Papyrus los saluda y le menciona a Frisk que no quedado nada, ya que Susie se comió la comida, pero le puede preparar algo si lo espera. Frisk decide sacar un chocolate y comerlo como desayuno. Papyrus se molesta ya que Frisk no debería comer chocolate en el desayuno, pero aún así decide dejar eso de lado y preparar un plan para que Susie y Lancer conozcan la ciudad, ya que son nuevos y necesitan un guía para que se puedan adaptar. Frisk le menciona a Papyrus que no saldrá de casa por hoy, ya que no quiere preocupar a Toriel, además le resalta que tiene un dolor brutal en la cabeza. Papyrus trata de curarlo pero Frisk lo evita, mencionándole es mejor que no desperdicie su magia, ya que Toriel ya lo hizo y no tuvo efecto. Frisk le dice que se irá a dormir para aliviar el dolor, y Papyrus decide dejarlo tranquilo y con paz, llevándose a Flowey, Susie y Lancer a la casa de Undyne. Papyrus le presenta a los nuevos ciudadanos, el cual es Flowey el cual lo recuerda perfectamente, luego a Susie, y por último a Lancer. Aunque Undyne le pregunta a Papyrus por qué Sans está disfrazado. Aunque Lancer se presenta ante Undyne, aún así Undyne sigue creyendo que es Sans disfrutada. Pero Papyrus le aclara que es un monstruo totalmente diferente, aunque Papyrus comienza a sospechar que realmente Lancer sea Sans, ya que ambos nunca están en el mismo lugar. De todas formas Undyne decide invitar a Papyrus y a los nuevos a comer y pasar el tiempo en el patio trasero, ya que está Asgore y Alphys también, una vez que todos se encuentran en el patio. Undyne se percata que Susie se encuentra aburrida, y decide mejorar el ambiente con un combate contra Papyrus. Este último deja a Flowey en la mesa donde se encuentra Asgore y Alphys. Asgore le pregunta a Flowey si se encuentra bien, ya que sus pétalos parecen secos. Flowey le responde diciéndole que ser florista no lo convierte en un experto en monstruos florales, y Asgore termina disculpándose con Flowey. Susie se encuentra aburrida, aunque se alegra que por lo menos Lancer se esté divirtiendo encontrándose con gusanos. Aunque Susie se percata del combate que tiene Papyrus y Undyne y esta última se da cuenta que Susie cambió su expresión drásticamente. Undyne la invita a participar y esta va rápidamente. Undyne le pregunta si tiene experiencia con la magia y esta le responde que tiene mucha experiencia, aunque Undyne y Papyrus dudan de sus palabras. Aún así Susie le demuestra a Undyne que sí tiene experiencia, invocando su arma mágica como una prueba. Undyne le pide a Papyrus ser el árbitro del combate, y Undyne decide ponerse seria en el entrenamiento contra Susie. Mientras tanto Frisk se encuentra en su habitación conversando con sus compañeros de clase, los cuales seguramente ya saben quiénes son, pero Frisk decide terminar con la videollamada por su dolor de cabeza. Toriel entra a la habitación de Frisk mencionando que llamó al archivero, para poder encontrar algún familiar de Susie. Aún así Toriel le pide a Frisk que la acompañe, ya que no se sentirá segura dejando a Frisk solo en casa. Frisk acepta sin problemas y ambos van a la oficina de archivos. Cuando Toriel y Frisk llegan son atendidos por la señora Windfall, la cual les permite entrar en su oficina y le cuenta a Toriel que hace 10 años hubo un informe de que Susie estaba muerta. Debido a esto su expediente había sido retirado. La archivera Windfall le menciona a Frisk que esto es debido porque la información dada por uno de los padres fue falsa. Esto suele suceder cuando el padre del monstruo nunca quiso ser padre. Frisk se encuentra confundido y un poco molesto con Toriel, ya que ella le había dicho que los monstruos solo podían tener hijos si realmente quisieron tener hijos. Toriel se queda en silencio con una expresión molesta. La señora Windfall responde a Frisk que idealmente es así, pero en realidad eso es simplemente un acuerdo seguido de una fusión de magia. Frisk le contesta diciendo porque entonces el monstruo aceptó tener un hijo si no quería ser padre. Windfall le responde diciendo que a veces los monstruos suelen aceptar cosas con la seguridad que alguien más estará ahí para apoyar. Toriel menciona que posiblemente uno de los padres se haya muerto, y Windfall le contesta que ese parece ser el caso, mencionando que el otro monstruo debió haberse sentido tan destrozado por el fallecimiento de su amor que simplemente dejó a Susie abandonada. De hecho esto se nos mientras en unas páginas anteriores cuando Susie se encuentra con Lancer. Windfall le dice a Toriel que comenzará con el proceso de encontrarle una nueva familia a Susie. Toriel está de acuerdo y le menciona que le gustaría llamar a Susie para informarle sobre esto y sale de la oficina
para realizar la llamada. Windfall le pregunta a Frisk si se encuentra bien, y este le contesta diciendo que no pensó que los monstruos harían este tipo de cosas. Windfall piensa que no debería de sorprenderle eso, ya de por sí varios monstruos intentaron matarlo en el subsuelo. Aún así Windfall le responde a Frisk diciéndole que si acaso se detuvo a leer los libros de la biblioteca del subsuelo, es normal que haya tenido una idea distorsionada de ellos. Frisk le pregunta a qué se refiere con eso, y Windfall le contesta diciendo que en el subsuelo todos sus medios impresos vinieron del basurero o fueron escritos mientras estaban atrapados ahí. Con el paso del tiempo la propaganda populista empezó a surgir, resaltando que seguramente haya leído sobre que las almas de los monstruos están hechas de amor, esperanza y compasión, pero las de los humanos no tienen eso. Frisk le menciona que si leyó algo sobre eso, Windfall le dice a Frisk que esas cosas eran mentiras. Solo eran cosas que los propios monstruos escribieron para sentirse mejor, para quitarse una vida a cambio de la libertad, haciendo referencia al matrimonio. Además le resalta que no todos los monstruos son ángeles inocentes, al igual que no todos los humanos son demonios irremediables. Papyrus decide detener el combate usando su magia azul contra Undyne y Susie, y se acerca a la joven dinosaurio para darle el teléfono ya que Toriel quiere hablar con ella. Luego de una rápida charla Susie le devuelve el celular a Papyrus, y Undyne le pregunta qué pasó. Susie le menciona que supuestamente no le queda ningún familiar biológico con vida, y Papyrus se lamenta al oír eso. Pero Susie le menciona que no se debe lamentar, ya que ella no los conocía, al único que considera como familiar es a Lancer. Y bueno, hasta aquí llegó el cómic por el momento. Ahora pasemos a unos pequeños datos antes de finalizar con el video. La creadora de este universo es Fennec Thunder Fox, y el universo fue creado el 15 de septiembre del 2019, y su última actualización fue el 30 de abril de este año. Actualmente el cómic está temporalmente en una pausa, ya que la creadora decidió tomar un descanso para no estresarse con sus proyectos. Y ha sido todo, gente, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo con más mejor. Adiós.